Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Se suma aquí nuestra Marisa Navarrete, abogada, ex fiscal, por supuesto, con mucho conocimiento, que vamos a hablar de todo el tema Monsalve con ella. Pero antes vamos con Rafa Venegas al Palacio de la Moneda y los antecedentes que están rodeando los últimos hechos al caso Monsalve. Rafa. Hora 30 de reunión, comité político acá en el Palacio de la Moneda. Estamos atentos a algún tipo de balance, evaluación. Se está hablando de todo, se está planteando los resultados de la elección. También vamos a ver si hay alguna referencia a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Toá, que tienen que ver con esto cada vez más oscuro, la historia que rodea el caso Monsalve, las últimas datos, investigaciones, indicios, incluso esta segundo intento de cometer otro tipo de abuso sexual en contra de la misma denunciante, que también se ha revelado durante el fin de semana. Es parte de lo que estamos esperando, si algún tipo de repercusión, planteamiento o alguna declaración que dé cuenta del factor Monsalve en los últimos días, tanto en el ámbito político como lo que pueda venir en cuanto a algún ajuste en el propio gobierno. El otro elemento también es importante saber, bueno, esta tarde, 15:50, Comisión de Control de Inteligencia recibe a la ministra del Interior, hoy, Eduardo, además a el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, y aquí estoy confirmando, debiese ser la ahora ex prefecta inspectora jefa nacional de inteligencia policial. Y por ello es que estamos viendo a ver si esta situación se concreta durante la tarde ahí, y es la citación puntual para saber cómo es que se solicitó el que las cámaras de Santiago, de la comuna de Santiago, fueran tomadas, requisadas, retenidas para poder ir viendo esta situación, lo cual, hasta donde sabemos, es completamente irregular. ¿Qué es lo que dice? La citación tal cual. Dice, aceptación por parte del organismo del procedimiento de revisión de cámara de seguridad ordenado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fuera del marco legal de los procedimientos especiales de obtención de información. Por ello, la citación, la invitación, si usted quiere, al Congreso es para informar cómo es que se produjo esto. ¿Qué irregularidad habría habido? ¿Cómo se justifica la salida de quien estaba a cargo de la inteligencia aquí en el Palacio de la Moneda? Todo esto es parte de lo que esta tarde tendría lugar en el Congreso Nacional. Está confirmado por parte del Ministerio del Interior este encuentro reunión, que podría ser también relevante. En tanto, hasta ahora sigue el comité político aquí en el Palacio de la Moneda a las 11:30. Comité político ampliado, mucho movimiento aquí en la Casa de Gobierno. Perfecto, Rafa, estaremos atentos porque es interesante lo que se... Yo sé que ese comité político va a tener que ver mucho con respecto a las elecciones de este fin de semana y los análisis, porque sí, porque no, pero sin duda esta situación que no pasa, que es la ola del caso Monsalve, no pasa y continuará de ahora en más. Va a haber que señalar, ¿no?, los alcances que esto podría tener. Se ha hablado de un cambio de gabinete, se hablaba también de una reunión eventual en Cerro Castillo para analizar esta situación de aquí en más. Recordemos que también algunos podrían salir eventualmente producto de candidaturas senatoriales para una próxima oportunidad. Es parte de los escenarios que se establecen. O presidenciales también, pero claro, dependiendo el escenario, pero cambio de gabinete al parecer es inminente. Sigamos con Marisa Navarrete y estos nuevos antecedentes que se conocieron, Marisa, el fin de semana, y a tu juicio, ¿cómo se va agravando cada uno de los hechos que conocemos para Monsalve? Primero, que ya, o sea, habría, pero hecho una mentira y una historia en base a una mentira que ya estaría comprobada que es mentira, esta nueva acusación que se filtra, que cuando la víctima despierta había habido otro intento, al parecer, de violación. Todos estos hechos que hemos ido conociendo, ¿cómo los ves? A ver, yo creo que los hechos que últimamente hemos ido conociendo respecto de todo lo que hizo el subsecretario para intentar, ¿cierto?, de alguna manera ocultar o desviar la atención respecto de lo que habría sucedido el día 22 de septiembre, es de lo más grave, porque sucede que ahí claramente hay una desviación de poder. Evidentemente él tenía facultades para la ley de inteligencia, pero no le permitía para uso personal. Y aquí lo que pasó fue que utilizó la ley de inteligencia, utilizó a la policía para fines personales, ¿ya? Eso va a ir agravando porque además probablemente le entregó información falsa a la policía, porque le habría dicho, ¿cierto?, que podría ser víctima de extorsión, podría ser víctima de un secuestro, lo que de alguna manera la policía habría tenido como antecedente para hablar de esa manera. No sabemos todo, por cierto que no, pero me parece muy, muy grave, y eso constituiría eventualmente un delito totalmente independiente del delito base, que son el delito sexual.
Respecto del delito sexual, ya hemos conversado un poco de eso. La situación que se produce no es que una nueva denuncia de la víctima, sino que pareciera ser que es la misma declaración. Sí. Habla, ¿cierto?, de esta segunda oportunidad. Y yo creo que ahí es donde la Fiscalía va a tener, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el gran desafío. Porque un delito de esa naturaleza, cuando estamos hablando de adultos, un delito de agresión sexual de adultos, distinto es cuando son menores de edad, se requieren probar ciertas circunstancias que obviamente se van acreditando no con prueba directa, o sea, con testigo, porque esto sucede entre cuatro paredes, sino con circunstancias que van reafirmando una u otra declaración. No sabemos la declaración, obviamente, de Monsalve, porque Monsalve no ha declarado, no ha dado entrevistas, ¿cierto? Y no conocemos realmente su versión. Pero sí conocemos una versión, al parecer, de la víctima, que, por cierto, entonces, en cuando se trata de adultos, una de las más grandes pruebas que tiene que tener la Fiscalía son los relatos, ¿cierto?, de la víctima, y donde se ataca principalmente a la víctima en la credibilidad, ¿cierto?, cuando estamos hablando de adultos. Y allí hay circunstancias que pueden ir a favor o en contra. A favor, por cierto, las conductas que ha tenido Monsalve en torno a ocultar, ¿cierto?, o a desviar la atención. Da la impresión de que, por cierto, que no ha cometido ningún delito, no habría hecho ese tipo de circunstancias, por lo tanto van en contra de él. También respecto de ella van a haber cuestiones que le van en contra, como al haber concurrido voluntariamente, ¿cierto?, a un restaurante en un día domingo, haber ingerido voluntariamente alcohol, como ya hemos dicho. El mero hecho de estar bajo la influencia del alcohol o ebria no constituye solamente ese hecho. Es voluntariamente, qué bueno el punto que acabas de decir, es voluntariamente cuando tú eres alguien que, porque recordemos que han dicho que la víctima no toma alcohol o no tomaba alcohol y es impulsada por el jefe a hacerlo. Claro, eso sería una circunstancia que podría entenderse como el abuso de la incapacidad para oponerse. O sea, si yo no es que voluntariamente consumí alcohol, sino que de alguna manera me sentí obligada, amenazada, intimidada para ingerir alcohol, ¿cierto? Y encontrarme en esta disposición de no poder oponerme. Esa sería la circunstancia. Pero aquí, como digo, este es el mayor desafío y me parece que tal vez sea esa la razón por la cual todavía no ha sido formalizado Monsalve, porque la Fiscalía tiene que tener antecedentes suficientes, fuertes, para establecer la circunstancia de el abuso de la incapacidad para oponerse. No el mero hecho de estar ebria, como digo, es una circunstancia que constituye un delito de violación. Claro, hay que agregar lo que dice el Rafa de la extensa que pueden ser las reuniones hoy en La Moneda, más esta explicación en la Cámara de Diputados en Valparaíso esta tarde, que en esta investigación penal existe la alta probabilidad que tenga que ser interrogada la ministra del Interior, Carolina Toá, y que por oficio ¿Y el presidente? o voluntariamente el presidente también vaya a entregar su versión. Por lo tanto, el caso de verdad tiene una connotación de alta esfera, no es un caso cualquiera, y ahí es donde, claro, la ministra Orellana intentó hacer una explicación que le salió mal nomás, pero acá esa es la otra posibilidad y ese es el otro golpe, podríamos decir, que tiene este caso, y yo creo que por ahí va la línea de lo repugnante, lo oscuro, esta salida de la jefa de inteligencia. Entendemos que la Policía de Investigaciones designó rápidamente, Rafa, si tú nos puedes corroborar, el día viernes por la noche, un subrogante de inteligencia policial, que es el que puede quizás hoy comparecer ante la Cámara de Diputados. A ver si Rafa tiene ahí ese dato. Sí, estamos consultando acá. Mira, fuentes del Ministerio del Interior nos aseguran que hay una subdirectora que está en ese puesto, está reemplazando, no entregan la identidad, pero hay una subdirectora que está reemplazando. Y esto ante la pregunta que yo lo estoy tratando de hacer, si esta citación es a la directora de inteligencia. Bueno, uno asumiría quién podría entregar información relevante al Congreso, la exdirectora en este caso, que ya no está en ese puesto, no la subrogante. Ahí me dicen, tendría que ser la Policía de Investigaciones que confirme quién va. ¿Ya? Pero por ahora entendemos que hay una subdirectora, no tengo la identidad en este momento, pero en los próximos momentos espero también tenerla. Hay que decir que además esa citación podría aportar. Claro, esa citación era parte del equipo que hizo las diligencias, que también es importante. Claro, esa citación que siempre se configuran como a las 4 o 5 de la tarde el día jueves. Entonces, en ese minuto, yo creo que también los diputados solo tenían la información de que seguía como jefa de inteligencia policial, ¿no? La renuncia se conoció a eso de las 8 de la noche, en un comunicado muy tardío de la Policía de Investigación en ese momento.
La remoción. Claro, Sí. la remoción. Oye, Mario, te pregunto a ti, con extensión nuestras abogadas acá presentes en la mesa, respecto a la posibilidad que citen a declarar a altas autoridades del país, entre el presidente de la República. Por ahí la gente se imaginará que el presidente va a ir hacia tribunales y lo van a mover con el acoso de la prensa. En estos casos se da de una manera muy distinta. Yo entiendo que el expresidente Sebastián Piñera declaró en su momento por alguno de los casos que se investigaba y es como distinto a lo que uno cree que podría llegar a ser, ¿o no? Claro, formalmente es un cuestionario, porque el presidente, podríamos decir, tiene una situación Un de estatus, fuero claro. y se le hace una solicitud a su jefe de gabinete, se le entregan las preguntas y lo que se solicita es la premura de la respuesta para que no sea una construcción. Pero se le manda, ¿sí? Claro, se le manda por y fax. casi siempre es por mano. Claro. Casi siempre es en calidad de testigo. Ahora, no nos podemos sorprender de aquello, porque la ministra Gloria Ana Chevesi, cuando aún investigaban los jueces los casos criminales en nuestro país, también interrogó así a Ricardo Lagos. Luego vinieron las declaraciones de Michelle Bachelet en el caso Cabal y rematamos con Sebastián Piñera en los distintos casos que, bueno, están en otra condición ahora por lo que pasó con el fiscal Guerra. Pero es un procedimiento que se hace normalmente con este margen como de respeto. Sí. Lo de la ministra del Interior podría tener quizá al ser la jefa directa de Monsalve, podría tener otra petición. Y ahí es donde el fiscal Armendáriz se traslada a La Moneda para tomar esta declaración, porque ella tiene la facultad de fijar domicilio. Ya quiero que volvamos con lo del secuestro inmediatamente, pero hablando de autoridades, ¿qué pasa? Y ahí quiero ir contigo, Marisa, con los otros miembros de la subsecretaría del Ministerio del Interior también. Por ejemplo, se supone y se ha dicho que manejaba la información el jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente. Gabriel de la Fuente, muchas gracias. Y también Analia Uriarte. ¿Qué pasa con ellos si son funcionarios públicos Los que y salieron. sabían esta información, que son los dos que salieron, exactamente? Claro, para eso, para responder esa pregunta, hay que distinguir qué tipo de información ellos tendrían conocimiento de ser constitutiva de delito. Cuando hay un delito y está en conocimiento de un funcionario público, un delito que se ha cometido en el ejercicio de sus funciones, tienen la obligación de denunciar. O sea, todo lo que tiene que ver con esta presunta obstrucción a la investigación, con este uso de la ley de inteligencia, podría constituir esta obligación. En el caso del delito sexual, los delitos sexuales son previa instancia de la víctima, es decir, necesariamente la víctima es la que tiene que hacer esta denuncia, si no, no es posible iniciarla, ¿ya? Por lo tanto, si ellos tuvieron, antes de que la víctima denunciara, que fue el 14 de octubre, si ellos tuvieron conocimiento de esta presunto, digamos, agresión sexual, ellos no estaban obligados a denunciar. ¿Ya? Perfecto, y vamos al supuesto secuestro mismo. Hablemos respecto a eso, porque ¿qué pasa con todo esto? O sea, ¿cuáles son las consecuencias para Monsalve por haber inventado un supuesto secuestro, por haber hablado con la jefa de inteligencia respecto a esto, por haber pedido las cámaras de seguridad, por ejemplo, las del hotel, las del restaurante? Me imagino que agravan el delito y bueno, y se puede configurar este otro delito Las de Santiago. a la inteligencia, la de Santiago. Bueno, como decíamos, respecto de esta información, lo que pasa con el subsecretario es que puede constituir un segundo delito, que sería la obstrucción a la investigación. Ahora, la obstrucción a la investigación, ya habíamos dicho, respecto de cualquier persona, constituye el aportar antecedentes falsos, que podría ser, porque ya hemos visto tanto información, o sea, decir que fui víctima de un secuestro es información falsa. Decir que fui víctima de una extorsión es información falsa, si es que efectivamente nunca existió esta extorsión. Pero además, respecto del policía, y aquí es donde lo más relevante, el policía, el fiscal del Ministerio Público y el abogado asistente también cometen un delito especial de obstrucción a la investigación si los antecedentes son destruidos, son modificados, son alterados, son ocultados de alguna manera. Y allí, bueno, tampoco tenemos esa información, pero podría ser respecto de las cámaras, porque sabemos que obtuvieron información. Y también respecto del teléfono, algo pasó que no tenemos toda la información, pero podrían también constituir este delito. Pero pierde credibilidad, o sea, por ejemplo, aquí podemos decir, no sé, pues la Fiscalía podría decir, mira, aquí inventó, actuó como culpable de alguna manera y se puede mediante ese invento acreditar que es una persona que estaba actuando como culpable Que porque había cometido un delito. Lo planteó Sí. Armendáriz, dijo, le vino de pronto
3 semanas después se acordó lo que había pasado y que había un riesgo para la integridad de la seguridad pública. Claro. 3 semanas después, o sea, ya dio a entender de que él desconfiaba un poco de esa versión. Claro, lo que hace un momento dije que en definitiva, cuando estamos hablando de un delito sexual de esta naturaleza, como no hay testigos, se va aprobando con prueba circunstancial, ¿ya? Y una de estas pruebas circunstancial es lo que hizo el imputado o la persona que está acusada de este delito después. Una persona que se considera inocente no inventa todo eso. Entonces, va respecto de la credibilidad de la versión alternativa de la víctima. Aquí hay dos versiones, la versión de la víctima y la versión del imputado, y entonces la víctima, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿a cuál de estas versiones? No es que le crea, no es una cuestión personal, es cuánta prueba, cuánto antecedente tengo para acreditar una o la